Buenos días, estimados alumnos. Comenzamos entonces el curso Cómo hacer una excelente tesis de grado, con el módulo 1, la estrategia metodológica para hacer la tesis. Lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿cómo es posible hacer una tesis excelente de grado? Es posible porque, te voy a pasar toda mi experiencia por más de 35 años de investigación, con mucho éxito, haciendo investigaciones y asesorando tesis. Y porque sabrás por qué estás haciendo la tesis, los propósitos, la finalidad. Sabrás, en segundo lugar, a dónde quieres llegar, qué es una tesis de grado y sus objetivos. Luego, aprenderás el mapa de recorrido metodológico que te da la lógica para hacer la tesis de grado. Luego, desarrollarás las competencias investigativas en base a los objetivos de las tesis. Y finalmente, aprende a hacer la tesis siguiendo un ejemplo de tesis que yo mismo te voy a proporcionar. ¿Por qué y para qué las instituciones de educación superior piden una tesis de grado? Bueno, en primer lugar, es un requisito para obtener el título, para pregrado, maestría, doctorado. Pero también te quiero decir una cosa, todo el pensum, todo el currículum está formado por requisitos para poder obtener el título. Si tú tienes una materia de una unidad crédito que no has cursado, no te vas a graduar. Es decir, todas son requisitos, pero lo más importante es lo que te voy a considerar a continuación. Te piden porque las universidades y las instituciones de educación superior quieren formarte como un profesional universitario científico, de modo que cuando estés formado, las decisiones que debes tomar, así como las acciones que vas a realizar, estén basadas en un conocimiento científico y no especulativo. Aquí es muy claro lo que se te quiere decir. Tienes que estar consciente de que antes del desarrollo de la ciencia, habían profesionales egresados de las universidades, pero no tenían el componente científico. Y el componente científico lo da es la investigación. Y en la tesis vas a hacer una investigación para aportar conocimiento verdadero, exacto, con validez, con confiabilidad. Es decir, requisitos que te dan la objetividad del conocimiento. Esto es muy importante también porque en el mundo profesional, ¿verdad? Bien sea que estás en un ministerio donde tienes que formar políticas sociales, cuando vas a elaborarlas, tienes que aplicar el protocolo de investigación. No es que yo creo, nos vamos a reunir para ver qué es lo más importante, no. Hay que elaborar el protocolo de investigación para formular la política social o educativa o cultural o de comunidades. Igualmente pasa con una empresa. Cuando se va a formar una empresa, se puede pensar, bueno, este producto se vende mucho, se va a vender mucho. Se cree en que se va a vender mucho. ¿Cuál es la sorpresa? Cuando la empresa quiebra porque nadie fue a comprar el producto. Ajá, ¿se hizo el protocolo de investigación? No. ¿Se hizo el estudio de mercado? No. Bueno, ahí están los resultados. De modo tal que eso es lo que tú tienes que ganar, ¿verdad? Saber que estamos ante una necesidad de tomar decisiones sobre bases científicas. Ahora, esto tiene sus efectos, fíjate. Al lograr el éxito en tu trabajo, lograrás tu éxito profesional. Y al lograr tu éxito profesional, te conviertes en un líder de la sociedad. La sociedad te va a demandar y como líder serás reconocido o reconocida, compensado o compensada según sea el caso. No tal que esta tienes que llevártelo como motivación. Vas a
ser un profesional cuando tomes esas decisiones será con conocimiento de causa, con conocimiento científico. ¿Cuáles son los objetivos de la tesis de grado? Pueden ser los siguientes: describir, explicar, predecir, organizar o intervenir la realidad. El más importante es explicar. El más importante porque la explicación, ¿verdad? Es la médula para buscar las razones del problema. Bueno, más adelante vamos a profundizar estos elementos. Ahora, ¿qué es una tesis de grado? Una tesis de grado es básicamente la explicación científica de un problema de la realidad, así como las recomendaciones para solucionarlo. Así que ese es el norte, ¿verdad? La explicación. En este cuadro, ¿verdad? Tenemos tres elementos. Primero, el problema. Segundo, la explicación. Y tercero, lo que llamamos científica. Vamos a aclarar entonces estos conceptos básicos para que nos vamos internalizando en cómo hacer la tesis. ¿Qué es un problema de tesis? Un problema de tesis es todo acontecimiento o fenómeno que incide en el desarrollo de otro fenómeno, o de un individuo, o de un grupo, o de una comunidad, o de una institución, o de un sistema, o de un estado, o en todo el mundo entero. Piensen ustedes que si aludimos a este último punto, la pandemia es un problema mundial, así que donde lo vayas a abordar en cualquier país del norte, del sur, ¿verdad? Es un problema de cobertura mundial. Eso incidió estructuralmente en todo el acontecer de la sociedad. Pero también en un individuo, ¿verdad? Que tenga un problema, entonces lo vas a abordar desde el punto de vista psicológico y así por el estilo. ¿Y qué criterio utilizo para seleccionar el problema? Puedes seleccionar un problema por las necesidades sociales, por la urgencia de resolverlo, por la gravedad en los individuos y en la sociedad, y sobre todo por tu compromiso humano y social para con los individuos y la sociedad. Hay muchos problemas, pero hay problemas que inciden más en el acontecer del individuo, de los grupos, de las sociedades. Pasa inclusive al dolor, a la urgencia. Entonces uno tiene que darse cuenta, ¿verdad?, que puede seleccionar por este criterio. Estos son criterios más que todo de carácter ético. Uno siempre tiene una posición moral y ética ante la realidad. Y esta es la motivación para seleccionar en X momento tal problema de investigación. Aquí tenemos varios ejemplos. Ya hemos hablado del primero. La incidencia social de la pandemia sería un problema de estudio de tesis. El impacto de la inmigración en la sociedad del sector, eso lo estamos viendo prácticamente en todo el mundo. Las nuevas tecnologías de información y comunicación y su efecto en los estudios de los niños y adolescentes. El efecto de la reforma laboral en el empleo y muchos más problemas que a diario suceden y son registrados por la prensa. Y si ya se ha investigado el problema, ¿qué debes hacer? Bueno, puede que un problema ya se haya investigado, pero te digo algo, en el contexto donde lo estés investigando, puede variar porque las tensiones, la dinámica de la misma realidad impulsa a que una variable o varias variables sean en ese momento más importantes. Puede ser que en el pasado se haya estudiado el mismo problema, pero tenemos la consideración de que la sociedad siempre va cambiando, siempre está, ¿verdad?, en plena dinámica. De modo tal que eso se va reubicando las variables y van adquiriendo mayor importancia unas que otras. Ahora bien, mira, en el caso que sea igual el planteamiento del problema,
tu tesis aportará más elementos de juicio sobre la verdad de los estudios anteriores y hará avanzar la ciencia. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no hay que tenerle miedo en volver a estudiar los problemas. Incluso les puedo decir, de lo que he leído en todas las ciencias, se vuelven a estudiar los mismos problemas, pero desde otro enfoque, estudiándolo con nuevas formas de conceptualizarlo, nuevas formas de plantearlo, de modo tal que no tengas miedo. Tanto el uno como el otro, ¿verdad? Son elementos de justificación para hacer tu investigación científica. Vamos a ver qué es explicar. Explicar es la exposición tras un análisis simple o complejo de qué? La estructura o composición en sí del problema. Tienes que decir, bueno, la pandemia, ¿qué es la pandemia? ¿Cuáles son sus rasgos, sus características? Pero sobre todo, ¿verdad? Porque tienes que investigar, analizar la relación entre el problema y sus causas. Luego, tienes que investigar la relación entre el problema y su o sus consecuencias. Esta es, digamos, la composición de todo lo que nosotros vamos a hacer en la investigación. Buscar hacia atrás, es decir, las causas, hacia adelante, las consecuencias. Esa es la razón de la tesis de grado. Cuando tú estés exponiendo tus conclusiones o tus recomendaciones, vas a moverte en este ámbito. Este era el problema, estas eran sus causas y estas son sus consecuencias, con variaciones desde el punto de vista metodológico, por supuesto, el aporte científico que va a estar ahí. Porque puede haber una explicación, ¿verdad?, que la tenga el del señor de la esquina o un periodista. Bueno, pueden hasta coincidir las explicaciones. La diferencia está en la base científica de la explicación. Hay una otra versión de la explicación que está muy orientada a lo que hoy se conoce como investigación cualitativa, pero para mí es exactamente igual. Estamos hablando de lo mismo, como lo vamos a decir posteriormente. Explicar en el sentido de una interpretación es la exposición del significado del problema en relación con el contexto donde aparece. Se expone una reconstrucción del significado del problema en contexto social o histórico. Eso es prácticamente lo mismo, porque cuando uno dice el significado en relación con el contexto ahí está usado o referenciado como causa, ¿verdad? Entonces, más o menos, estas serían las dos formas de entender qué es una explicación. Ahora, esto es lo más importante. ¿Por qué la tesis de grado es científica? La tesis de grado es científica porque está basado en tres parámetros bastante importantes. Primero, la metodología de la investigación, en el método científico. En segundo lugar, ¿verdad?, las teorías, principios y argumentos que ya han venido siendo elaborando o cuya fuente ha sido la misma ciencia en su producción. Y en tercer lugar tenemos, ¿verdad?, que vas a manejar datos que te van a dar pruebas y te van a dar evidencias de la explicación que estás dando en ese momento. Esto es lo que nosotros vamos a estudiar y esto es lo que necesitas aprender para lograr una excelente tesis de grado. Ahora, ¿qué es el método científico? ¿Cuál es la diferencia con respecto a otros conocimientos, otros saberes? Bueno, esto es una síntesis que yo he venido preparando, ¿verdad? Porque siempre hay, digamos, tendencias dentro de lo que es el método científico. Entonces, definamos. Se define como un camino racional y empírico. Racional porque estás usando la razón. Tú eres investigador, tú estás creando conocimiento.
Y es empírico porque vas a trabajar en el lugar de los acontecimientos, en el lugar donde se produce el mismo problema. Entonces se combina razón con experiencia. Pero además es sistemático, poco a poco, paso a paso, ¿verdad? Para llegar al conocimiento verdadero. De experimentación o trabajo de campo. En las ciencias naturales se va a la experimentación, en las ciencias sociales se va al trabajo de campo. Son diferencias, la experimentación en el laboratorio y el trabajo de campo en la misma realidad. Pero también es de comprobar, tú tienes que comprobar todo, no debe de pasar nada, tienes que aceptar o rechazar los conocimientos si están sustentados o no están sustentados. Es crítico y creativo por medio del cual el investigador produce conocimiento que explica el problema y lo predice y o lo interviene a los efectos de su solución. Eso es lo que nosotros vamos a entender por método científico o investigación científica. Camino racional, ¿verdad? Empírico, donde tú vas, ¿verdad? Probando. Algunos autores dicen que eso es la investigación científica se reduce al ensayo y al error. Pero es verdad, pero es un ensayo y error orientado, sistemático. No es, digamos, de aquí para allá, no. Vas a seguir pautas para lograr el conocimiento científico. Ahora, aquí estoy señalando como un componente lo creativo, que significa que también hay elementos subjetivos en la investigación. Una vez que aparecen, como vamos a decir posteriormente, ¿verdad? Se van a ir sistematizando, se van a ir, ¿verdad? Comprobando o dándole soporte a nivel científico. Pero hay que incluirlo. La creatividad, como vamos a explicar después, hay que incluirla en el proceso mismo de investigación. Vamos a hablarte ahora del mapa de recorrido. El mapa de recorrido es, ¿verdad? Es la lógica de la investigación, pero también te lo voy a combinar con un recurso de carácter psicológico. Vamos a combinar estos dos elementos para ver qué te resulta. Hay una zona 1 que vamos a decir que es de desconocimiento, de incertidumbre. No tengas miedo. Es lógico que haya esa sensación, ¿verdad? Porque si no, no hubiera investigación científica. Esto va a estar concretado en el capítulo 1 del problema de investigación. Luego va a haber una zona de sustentación, que vamos a llamar el desarrollo mismo de la investigación, que está referido tanto al marco teórico, que va a ser el capítulo 2, como el capítulo 3, el marco metodológico. Ahí estás desarrollando porque estás aprovechando, ¿verdad?, la ciencia que ya está presente en tu disciplina. Ya entraste al desarrollo mismo de la ciencia, al conocer las teorías, al conocer las metodologías disponibles. Luego está la zona 3 de consolidación. Ahí entras a tu terreno. Ahí vas a estar empezando a tener, digamos, un conocimiento más objetivo del problema que estás investigando, que correspondería, ¿verdad?, al análisis de los resultados, capítulo 4. Y después viene la zona de conocimiento seguro, ya estás listo, ya has conquistado. ¿Por qué? Porque ya tienes las conclusiones y las recomendaciones. Esas conclusiones y recomendaciones es lo vital, es el resultado ya consciente de lo que es el problema. Y luego, por supuesto, la zona del triunfo, la zona final, donde está la tesis de grado. Todo eso lo vas a ir recorriendo, pero con esas dimensiones psicológicas de que estás sustentando, de que estás consolidando, de que ya estás en el conocimiento seguro. Porque eso, una vez que lo obtengas, ya no hay vuelta atrás. Ya has generado un tipo de conocimiento científico. El camino metodológico, entonces, ya en detalle, sería el siguiente. Aquí vamos a combinar siempre proceso y producto. Generalmente los estudiantes quieren
o se confunden porque van a hacer el capítulo 1 y ya lo quieren redactar de una vez. No, eso tiene que pasar por un subproceso de investigación, porque al final todo el proceso de investigación está constituido por subprocesos parciales de investigación. Entonces, lo primero que tienes que hacer es plantear y formular un problema de la realidad. Lo vas escribiendo, como te lo voy a decir posteriormente, ¿verdad? Cuando ya lo tengas claro, redacta entonces el capítulo 1, que es el planteamiento y la formulación del problema, o simplemente el problema, como también se le coloca. En segundo lugar, dale soporte en las teorías científicas para que te sirva de marco teórico. Cuando ya tú conozcas, ya estás seguro de cuál es la que vas a utilizar, elabora, redacta el capítulo 2 referida al marco teórico. Luego prepara una estrategia metodológica. Construye científicamente lo científico para compilar los datos y cómo los vas a analizar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la estrategia metodológica es la sistematización de tu investigación. Hay muchas propuestas metodológicas y entonces tú vas a seleccionar la mejor para hacer tu tesis. Una vez que ya tengas claro esto, redacte entonces el capítulo 3, ¿verdad?, del marco metodológico. Posteriormente, analiza los datos que has encontrado y verifica si ya has explicado científicamente el problema. Ya cuando lo tengas claro, haber hecho los análisis correspondientes, entonces redacta, ¿verdad?, el capítulo 4, análisis de los resultados. Viene entonces lo más importante, las conclusiones. Has pasado por un camino, ya tienes en las manos el conocimiento científico. Ya te has consagrado, ya eres investigador, ¿verdad? Listo para saltar al estadio profesional científico. Por supuesto con las recomendaciones, porque nosotros queremos mejorar las realidades, mejorar los problemas, superarlos. Y bueno, presenta la tesis, ¿verdad?, que va a ser una excelente tesis de grado. No tengas duda de esa consideración. La explicación atraviesa toda la investigación y la tesis. Fíjense ustedes el esquema anterior del mapa de recorrido, ¿verdad? Tú tienes el capítulo 1, tienes el capítulo 2, tienes el capítulo 3, tienes el capítulo 4, tienes las conclusiones, las recomendaciones y tienes la tesis. Ahora bien, todo eso va a estar atravesado siempre por la explicación. Cuando estemos haciendo el capítulo 1, vamos a buscar una explicación que es provisional, que es coyuntural. Cuando pases al marco teórico, ¿verdad?, vas a buscar una explicación en base a las teorías disponibles. Cuando vas al marco metodológico, vas a buscar, ¿ves?, qué metodología te sirve mejor para explicar el problema, ¿verdad? Cuando vas al capítulo 4, que es el análisis de resultados, ¿qué es un análisis de resultados? Finalmente no es más que la explicación del problema que estabas investigando. Y las conclusiones, ¿qué son las conclusiones? Ya hay una explicación, ¿verdad?, sintética, resumida, de todo lo que has hecho en el trayecto de investigación. Y por supuesto la tesis ya plasmada, escrita, es una explicación del problema. Te voy a dar algunas recomendaciones desde mi experiencia como investigador científico. He hecho varios libros, artículos, he asesorado proyectos de investigación, etcétera, etcétera. Atrás, en la imagen de atrás, te he puesto 3 de mis principales libros, ¿verdad?, que están incluso aún vigentes después de haber sido escritos. Uno de los cuales, ya que es el de Hologerencia Educativa, ya lleva 3 ediciones y una edición en inglés. Así que sigue vigente, pues, porque eso es otra cosa, ¿no? Modestia aparte. Nunca me ha gustado elaborar una investigación, una tesis, ¿verdad?, para dejarla allí, que bueno, para solamente cumplir. Yo tengo el compromiso de hacerla mejor, de hacerla excelente. Y al hacerla excelente tiene una vida útil, ¿verdad?, que pasan los años y todavía están vigentes esa forma como se explicó el problema. Así que te invito a ser siempre excelente desde ese punto de vista.
Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, en el capítulo 1, recurre a tu experiencia y a la de otras personas involucradas en el problema de estudio. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, que la experiencia es válida. Ya has estudiado 4 años o estás ya en la maestría, ya tienes un conocimiento más o menos, ¿verdad? No hay que despreciarlo. Entonces escríbelo del problema. Trata de ver cuál es tu experiencia de estudio y trata de dar una explicación desde tu experiencia de estudio. Cuando consulte a personas involucradas, haz lo mismo. Trata de sacarle, extraerle, pues, qué explicación tienen ellos sobre el problema. Luego recurre a las teorías que tienes a la mano, ¿verdad? En tu formación siempre han habido teorías importantes, por ejemplo, en el campo de la sociología, ¿verdad? De la antropología, de la politología, está que si el empirismo, el positivismo, el funcionalismo, el estructural funcionalismo, el marxismo, ¿verdad? La teoría crítica, ¿verdad? Y si la tienes a la mano, porque fue la última materia que viste o porque más te impactó durante tu carrera, bueno, asúmela y trata de ver cómo sería la explicación desde esas teorías. Y luego recurre a tu intuición, a tu creatividad. No pierdas eso. Muchas de las teorías científicas se han hecho por intuición. Hay científicos que revelan que han amanecido, han soñado con la respuesta del problema y luego la van a sistematizar, pues. Entonces, yo digo que recurras a la experiencia porque en último término, la ciencia que es una sistematización de la experiencia. Por eso digo yo que recurras a tu propia experiencia para poder aprovecharla en toda su extensión. Y luego, bueno, vamos haciendo con todo lo que es propiamente las recomendaciones metodológicas para hacer el primer capítulo, que lo vamos a ver posteriormente. Luego, cuando recurras al análisis teórico de los autores, utiliza los más actualizados, que te lo da la revista científica, ahí te das cuenta de la fecha, o los libros, ¿verdad? ¿Cuál es la última edición, o si es nueva edición, o si recién lo acaban de publicar? ¿Por qué? Porque eso te pone en la vanguardia de una vez, ¿verdad? No es igual estar consultando una teoría o un libro que se acaba de escribir en este año que hace año y medio, 2 años o 3 años atrás. Entonces, es importante pues que tomes la vanguardia de una vez. Si el jurado se dará cuenta que tú estás actualizado desde ese punto de vista. Y si tienes que recurrir a los clásicos, que nosotros llamamos clásicos, es decir, a los fundadores de tu disciplina, lo puedes hacer. No es obligatorio, sobre todo a nivel de lo que es pregrado, incluso a nivel de maestría. Es importante retomarlo a nivel doctoral, sí. Ahora, esto de trabajar lo más actualizado, ¿verdad? Te va a dar una consistencia a la tesis de grado, una fuerza en el estudio de tu tesis. En el capítulo 3, recurre a las fuentes metodológicas ya existentes y selecciona la mejor. Hay una gama importante ya, ¿verdad? A veces un estudiante se abruma, bueno, pero con la asesoría del tutor, ¿verdad? Puedes un poco darte cuenta cuál sería la mejor para aplicarla a tu estudio, a tu tesis de grado. En el capítulo 4, en base a los datos encontrados, analizados, usando la experiencia sistemática dada por la metodología y la razón. ¿Qué es lo que pasa aquí? En este punto, la recomendación que yo te voy a hacer es que combine el marco teórico con lo que se esté dando, con el marco teórico. Vas y viene, ¿verdad? Porque eso es lo que te va a poner, digamos, también consistencia a tu tesis de grado. No hay que decir solamente estoy analizando los datos que a plena vista tengo, no. Aplica la metodología que vienes utilizando, aplica el marco teórico, haz un esfuerzo aplicando esos conceptos que has ido conquistando
y te aseguro que ese análisis de resultado te va a llevar a la excelencia. Para realizar las conclusiones, dale un repaso a todos los capítulos y extrae una síntesis de lo mejor y más importante. Y sobre las fallas o vacíos encontrados, haz las recomendaciones y listo para el éxito de la tesis, ¿verdad? Las conclusiones es medular en la parte de la tesis, ¿verdad? Es una síntesis. Después vamos a esclarecer muy bien qué es una síntesis, ¿verdad? Para la presentación de tu trabajo de grado. De modo tal que, bueno, esto corresponde a este módulo, entonces vamos a continuar hacia la conquista de la excelencia.